Shalom, shalom. Donde quiera que te encuentres, recibes saludos. Te agradezco que me acompañes a un nuevo video de esta lista de reproducción para que continúes con tu desarrollo espiritual. El siguiente concepto o eslabón que te quiero compartir se trata del temor al pecado. En hebreo se dice irat ahet. ¿Sabías que hay 3 requisitos para toda acción? Te voy a poner un ejemplo. Para los productos de la tierra, necesitas, número 1, plantar. Número 2, rezar por lluvia. Número 3, deshiervar las hierbas malas. Bueno, pues así también las buenas acciones. Necesitan, número 1, acción, diligencia y remover los pensamientos impropios, supliéndolos por el resto al Creador continuo, tal como mencionó David a Melech. Mis súplicas son que sean afirmados mis caminos para cuidar sus leyes. Y así comenzamos este conocimiento. Bien, pues para poder desarrollar la virtud del temor al pecado, que es irat ahet, se debe de tener la conciencia que la presencia divina conocida como la Shejinah del Eterno, está presente en cualquier lugar. Teniendo presente esta idea, la persona debe de saber que todo lo que hace, los ojos del Creador lo ven. Como el dicho hebreo que dice, hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha y un libro en donde se anotan todas nuestras acciones. Si estás trabajando en los conceptos que ya expliqué en los videos anteriores, entonces ya estás habituada o habituado y es muy propio el llegar el día de hoy a este eslabón que te va a ayudar a seguir avanzando con ese propósito para que tú puedas ofrecer el verdadero servicio. Te quiero hablar del temor al pecado, pero hay 3 tipos de temor. El primero es el miedo al castigo. En hebreo se le conoce como irat haonesh. Y este temor básicamente es el que el ser humano siente, ese temor de transgredir el mandato del Eterno debido a castigos para las transgresiones, tanto para el cuerpo como para el alma. Muchas personas que no han comprendido realmente qué es el verdadero temor al Eterno o el verdadero temor al pecado, solamente dejan de cometer transgresiones, pero no porque tengan un concepto correcto del por qué dejar de cometer transgresiones, sino simplemente porque tienen ese miedo a que puedan suceder consecuencias, ya sea en su salud, en sus finanzas, familiares, etc. Este tipo de temor, pues desafortunadamente es para los ignorantes, para aquellas personas que simplemente hacen o dejan de hacer por lo que se les dice o por costumbre, pero no por una verdadera relación y un verdadero entendimiento. Un verdadero entendimiento de por qué debe de hacer lo que hace. Es decir, ¿por qué cumplir con un mandamiento, con una ordenanza del Creador? ¿O por qué dejar de hacer una transgresión? Pero bien, la buena noticia es que las personas con conciencia espiritual, que seguramente son las que están viendo este video, buscan ese verdadero significado, ese concepto claro para poder hacer lo que corresponde hacer de manera íntegra y eficaz. El segundo concepto del temor al pecado se le conoce como la reverencia a la majestad del Creador. En hebreo, irat haomemut, la palabra tiene doble sentido básicamente. Se le conoce como temor, de miedo, y como reverencia. Se utiliza cuando se refiere al temor a las consecuencias, cuando se utiliza la palabra en términos de temor, de miedo, y cuando se refiere a la grandeza de Elohim se refiere como reverencia. Bueno, esta clase de temor, es decir, la reverencia, es donde el ser humano se abstiene de cometer faltas debido a ese honor que siente de la presencia de su Elohim.
de la presencia de su Creador. Y aquí tengo que mencionar que esta clase de reverencia no es tan fácil de adquirir y no todos la tienen, aunque todos la pueden tener, ya que esta clase de reverencia solamente se adquiere a partir del conocimiento y esclarecimiento que resultan de la reflexión en la grandeza del Creador y de la inferioridad del ser humano. El ser humano que debe de tener siempre en conciencia que no es más que polvo y ceniza, tal y como lo dijo Abraham Avinu. Bien, ahora hablemos del tercer temor que puede haber en la persona, y este se trata del temor al pecado. Como ya lo mencioné al principio, en hebreo es Irat Ahet. Y este considero que es una mezcla de los dos primeros que ya te mencioné, porque consiste realmente en que la persona sienta ese temor y preocupación constantes. También tiene que sentir la combinación de la reverencia a la grandeza divina. El temor al pecado significa que la persona que llegue hasta este nivel espiritual ya no peca jamás. No, por supuesto que no. Significa que cuando el temor al pecado está en la conciencia de la persona experimenta vergüenza y pena y se estremece y tiembla a causa de la gloria de su Creador, porque tiene la conciencia que el Eterno está en todas partes. Tiene la conciencia que los ojos del Creador contemplan todas sus acciones y, por supuesto, esto lo lleva a ser más consciente, a pensar de mejor manera sus actos. Es una persona que comienza a tener control y dominio de sí mismo. Ya no se deja llevar por esa emoción. Esta persona es más consciente de sus actos, de sus hechos, de sus acciones, de sus reacciones. Es decir, ya no es una persona reactiva. Ahora es una persona razonable. Y al razonar en este nivel, en esta altitud espiritual, entonces la persona empieza a ser más consciente de los actos que son reprobables a los ojos de su Creador. Aquí es que básicamente el temor al pecado es una combinación de ese temor o miedo a las consecuencias, porque sabe que todo lo que hacemos en esta vida tendrá una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Y al mismo tiempo la reverencia por la presencia divina. Para mantener este nuevo concepto, te voy a recomendar que mantengas Teshuvah, Tefilá, juntamente con Sedaka. El regreso de tus malas acciones, acompañadas de ese rezo continuo. Que Elohim afirme tus pasos en su camino para que tú puedas cumplir todas sus leyes. Y las buenas acciones que son la evidencia de un cambio en tu interior. Todo esto con el firme propósito de servir a tu Creador. Y espero que realmente tengas mucho éxito en lograrlo. Shalom Yatzlaha.